Vicente León. Por aquí preguntaba a alguien que si Julio Escalona tiene algo que ver con el excomandante guerrillero Julio Escalona. Bueno, es Julio Escalona ese mismo, profesor de la Facultad de Economía y más fue dirigente estudiantil. Luis Vicente, bueno, tú querías también, por supuesto, hacer unas reflexiones con respecto a la última intervención del Sí, no, profesor Escalona. a ver, obviamente, yo estoy completamente de acuerdo que además comparar siempre es muy complicado porque tienes condiciones que son siempre distintas. Pero lo que quiero decir es que tú tienes un problema que está obviamente vinculado al problema internacional, tienes un problema en el diseño del modelo de desarrollo venezolano, que por cierto no es o sea, no es chavista en particular, no me refiero específicamente a lo que ha ocurrido en estos últimos 17 años de revolución, es mucho más viejo que eso. O sea, para mí la dependencia petrolera de Venezuela, como ha sido manejada, evidentemente tiene impactos negativos que además han generado problemas, como decía Julio, no solamente recientes, sino que ha generado N problemas en el pasado. Ahora, hay unas especificidades venezolanas que para mí evidentemente amplifican el problema. Y yo, por ejemplo, creo que los temas de control, como se han manejado, han amplificado el problema. Es como haber echado más veneno a la sopa que estaba podrida. Es decir, ese proceso de control de precios y control de cambio no ha resuelto, por ejemplo, el problema de inflación. Y de nuevo, no es chavista el tema. Es decir, si tú chequeas, por ejemplo, con Acopresa de Lucinchi, ¿en qué terminó? Que era una respuesta a un problema de desequilibrios. Controlaron los precios para resolver el problema de la inflación y terminaste en 102% tan pronto inauguraste con Acopresa. ¿Qué pasó con el precio máximo de venta al público de Caldera? Vamos a controlar los precios porque hay unos especuladores. Imagínate, no eran especuladores y no era el gobierno chavista. Y te tiraste del PMBP y llegaste a 112% de inflación. Entonces, no será... ¿Y qué va a pasar con el Sundé? Es decir, tú estás viendo cómo los precios, por ejemplo, si tú tomas el dato del Banco Central de Venezuela oficial y ves el rubro de alimentos, donde se supone está la mayor cantidad de controles de precios que ha establecido el gobierno venezolano. La inflación que el Banco Central produce está entre 60 y 63, dependiendo de si es los técnicos del Banco Central que le da 63 o el descuento que aplica el directorio. Pero bueno, 60 o 63%. Pero cuando tú ves los alimentos, tienes 91% data oficial, que te dice que tú tienes casi 30 puntos arriba de inflación en los bienes que están controlados de precio. Bueno, ¿no te parece que hay alguna correlación que revisar? Es decir, que vale la pena entender que esos controles de precios lo único que han hecho básicamente es amplificar el problema, como amplificó el problema, por ejemplo, expropiar cemento y no hay cemento, expropiar sidor y no hay cabillas, expropiar lácteos Los Andes y la empresa está quebrada. Es decir, cuando tú ves eso, algo tenemos que, revisar al respecto, ¿no? Ahora, para ambos, Julio y Luis Vicente, ¿cómo hacer para atender una mirada estratégica de la economía y a la vez atender las urgencias del momento? ¿Cómo hacer para que la vida del venezolano en la Venezuela de hoy pueda mejorar, digamos, rápidamente, sin que eso sea, digamos, atentatorio contra un plan de desarrollo que haga las cosas de manera distinta? Bueno, fíjate, este es un problema que tiene cierta metodología. Si nosotros creemos que el problema son los controles, creo que entonces eso conduce a que levantamos los controles y el problema se resuelve. Y eso no es verdad. Y creo que es difícil sostener que esto se resuelve simplemente levantar los controles. Los controles tienen sus momentos y tienen sus no momentos, ¿no? Por ejemplo, el control de cambios nace a partir del paro petrolero y la pérdida de 20 mil millones de dólares, que son responsabilidad de quienes hicieron el paro y que siguen siendo importantes dirigentes de la empresa, de empresariales hoy día, pues. Lo cierto es que los controles, ¿no?, generalmente han terminado beneficiando a quienes se supone que son sus enemigos. Y se han beneficiado cuando hay controles y se han beneficiado cuando no hay controles. Eso significa que hay unos problemas de estructura de la economía venezolana que de no resolverse con controles y sin controles los resultados son los mismos. Entonces me parece que lo primero que hay que hacer para una visión estratégica precisamente es eso, partir de un análisis estructural, sistémico y nacional mundial para ver qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, Argentina acaba de suspender y votar a Procter & Gamble precisamente por fraude fiscal y por fuga de capitales vinculado precisamente con los problemas de los controles. Es decir, no hay que satanizar ni endiosar ninguna política.
El problema es que las políticas tienen su momento. El control de cambio tuvo su momento. Cuando se prolongó, posiblemente ahí comenzaron a surgir los problemas. Entonces, yo no creo que se puede plantear este debate entre si los controles son malos o los controles son buenos. Las políticas económicas como políticas al fin tienen sus momentos y tienen sus oportunidades. Sí, Luis Vicente. a ver, obviamente Luis Vicente yo León. coincido en que el problema es mucho más complejo que el tema de control, ¿no? O sea, y además, no necesariamente significa que si tú vas a una economía abierta sin ningún tipo ni de control de cambio ni de control de precios, se resolvieron todos los problemas por arte de magia, en el caso venezolano, totalmente de acuerdo. Pero lo que es evidente es que cuando tú chequeas la solución de los problemas por la vía del control y no por revisar, por ejemplo, cómo es que tú vas a estimular la producción en Venezuela y además cómo esa producción está vinculada mucho más eficientemente al sector privado que al sector público, entonces tú lo único que haces es amplificar el problema. Si yo estoy poniendo el control como el amplificador del problema, que en mi opinión es clarito, cuando Julio toma, por ejemplo, el caso argentino, y tiene toda la razón, es decir, Argentina está peleando contra las empresas como está empezando, como ya había peleado antes el gobierno venezolano, y no es casual que Argentina y Venezuela sean los únicos países de América Latina que presentan un desastre en materia económica en todos sus indicadores. El caso venezolano lo puede ver en el propio Banco Central de Venezuela, en el caso de Argentina no lo puede ver en el caso del Banco Central Argentino, porque el Banco Central Argentina produce basura desde el punto de vista estadístico, porque está atado, una cosa loca, está atado el pago de su deuda a la inflación que produzca el propio Banco Central Argentino. Entonces, el Banco Central Argentino decidió que no hay inflación en Argentina, aunque es obvio para los argentinos el drama que están viviendo en términos de comportamiento de precios. Entonces, no es casual el tema del control argentino al control venezolano y el desastre que están viviendo esas dos economías. Entonces tú tienes que revisar qué está pasando ahí. Claro que la tienes que ver, en mi opinión, de manera integral. Por ejemplo, yo creo que Venezuela, además de los controles, además de la eliminación de esos controles extremos y buscar un mecanismo a través del cual el Estado estimule la competencia, que es la única manera como tú vas a ver precios justos en Venezuela. Porque, ¿qué significa un precio justo? El precio al cual tú puedas comprar la medicina de tu hijo donde tú quieras. Un precio justo es que tú puedas ir a comprar un carro y escojas el carro que tú quieras, o que se te dañe tu carro y tú puedas comprar repuestos en cualquier parte y que no tengas que parar tu carro 3 meses porque hay un precio justo. Entonces, yo me acuerdo mucho cuando yo estaba chiquito en Tovar y había escasez de huevos. El problema, como dice Julio, no es nuevo, y aquella época yo estaba chiquito y había escasez de huevos. Y venía la señora y le dice a mi tía: doñada, allá en San Francisco los huevos estaban a medio. Y dice: ¿y por qué no me trajiste? Porque no hay. Y dice: pues está medio, pues está locha, pues está puya, pues está regalado. Pero resulta que no hay. Como tú estás regulando precios de carro que no hay, regulando precios de cemento que no hay, regulando precios de la leche que no hay, y regulando precios de los dólares que eventualmente se mueven a un mercado negro absurdo, que hay una diferencia de más de 1.200% entre el precio oficial y ese precio en el mercado negro. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno vamos a seguir con Julio Escalona y Luis Vicente León, pero voy a leer rápidamente algunos comentarios. Freddy Contreras dice: culturalmente el empresariado venezolano ha sido parásito de Estado y especulador. En la circunstancia actual es peor. Carlos 515 dice: especifíquele a sus invitados que la guerra económica solo la tiene el gobierno. Luis Roberto Salinas: la economía es un espejismo de la política y un reflejo de la confianza. Daniel García: tremendo programa con invitados de calidad. Hablen de los problemas micro y den respuestas para lograr soluciones. Ernesto Arena: Luis Vicente, si tienen un gen del pulpero, el gen del mafioso, el gen del vivir de las divisas del Estado. Otro comentario, porque aquí solo hay un problema de conciencia de los ciudadanos que quieren hacerse ricos de la noche a la mañana, dice Bolivariano y Chavista. Y H. Castro dice: gran intervención en Vladimir Laguna, Luis Vicente León, el otro invitado sin argumento, no hay peor ciego que quien no quiere ver. Y otro comentario por aquí: muy bueno el debate ahora en Vladimir Laguna, excelentes argumentos, Luis Vicente León, dice Carlos Carpio. En otros países a lo que se refiere Vicente León, la salud, la educación, etcétera, están privatizados. En Venezuela es gratuita, dice Gustavo Acevedo. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Ya venimos con Julio Escalona y Luis Vicente León.